Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Recientemente pude ver una película que tenía pendiente de ver desde hace mucho tiempo, que es Altamira, una película de 2016 dirigida por Hugh Hudson y que cuenta con Antonio Banderas como protagonista interpretando a Marcelino Sanz de Sautuola. Se trata de la película en la que se relata, a modo de película, a modo de relato más o menos dramatizado, los descubrimientos de la cueva de Altamira. Es que seguro que, si además de la paleontología también te interesa la prehistoria, habrás visto miles de veces imágenes de estos bisontes perfectamente pintados de las cuevas de Altamira. Unas pinturas que destacan no solo por su calidad como tal de los trazos de los animales representados, sino también por la extraordinaria conservación, la frescura de sus pinturas. Pero las cuevas de Altamira también tienen importancia respecto a la propia historia de los descubrimientos, la propia historia de la ciencia, la propia historia de los estudios en prehistoria. ¿Por qué? Pues porque fue el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia de arte paleolítico. Sin embargo, como otras tantas veces, al descubrirse esto y comunicarse, digamos que la sociedad, incluso la comunidad científica de aquel entonces, no lo recibieron con los brazos abiertos. Su reconocimiento tardó casi un cuarto de siglo, y es que somos una sociedad bastante conservadora e incluso en la comunidad científica solemos tener ciertos prejuicios, ciertas ideas preconcebidas de cómo fue el pasado, de cómo fue nuestra evolución, tanto física y biológica como cultural, y esto chocó de pleno con lo que se creía en la época. La historia de las cuevas de Altamira empieza en 1868. Cuando un cazador, Modesto Cubillas, iba detrás de su perro, que había ido detrás de, no sé si eran unos conejos o algo, y el perro pues se metió en esa cavidad. Una cueva que estaba cerrada, salvo por un pequeño agujero por el que se metió el perro, y pues así fue como el cazador, como Modesto Cubillas, encontró esta pequeña apertura a esta cavidad. Pero ¿qué pasa? Que esta zona es muy kárstica, ya se conocían muchas cuevas y no se le dio la mayor importancia. Cubillas se lo comunicó al propietario de estos terrenos, que era Marcelino Sanz de Sautuola, el encargado de la explotación y uso de estos terrenos, quien además, por suerte, era un gran aficionado a la paleontología y a la prehistoria. Pero quizás por lo que os he dicho, por el hecho de que ya había muchas cuevas que se conocían en esta zona, pues Marcelino no es que le hiciera mucho caso a esta cueva nueva y no la visitó hasta 1875 o 1876. Se metió allí en la cueva, echó un vistazo, pero tampoco vio gran cosa. ¿Qué pasó para que cambiara el interés de Sautuola respecto a su cueva? Pues que en 1878 viajó a la Exposición Universal que había en París. Allí asistió a ponencias, a exposiciones y vino súper motivado con el tema de la prehistoria. Y estaba súper convencido y súper motivado para hacer sus propios descubrimientos. De manera que empezó a recorrer sus terrenos para ver si tenía suerte de encontrar algún yacimiento. Y así es como volvió a la cueva, simplemente para hacer una cata, o al menos un examen superficial, para ver si encontraba pues restos de huesos y restos de fragmentos de industria lítica, algo que le indicara que igual si excavaba podía encontrar cosas de mayor interés. Así es como ese mismo verano, el de 1878, vuelve a esta cueva y esta vez lo hace acompañado pues, de algunos obreros locales que trabajaban en su finca y también de su hija pequeña, María, que tan solo tenía 5 años. Y cuenta la historia que mientras Marcelino estaba allí en la boca de la cueva echando un vistazo al suelo, viendo fragmentitos de huesos, de industria y tal y cual, que María se adentró a la cueva. Y que fue María la que, al mirar al techo, vio esas pinturas de los bisontes y que, según cuenta la tradición, le dijo: «Mira, papá, bueyes». Y Marcelino se quedó impresionado por esa gran cantidad de pinturas que estaban cubriendo prácticamente la bóveda de la sala entera. Sautuola tenía contacto con el, por entonces, catedrático de paleontología Juan Vilanova y Piera, y Vilanova visitó la cueva acompañando a Sautuola y se quedó impresionado con estas pinturas y le animó a comunicar su descubrimiento, le animó a que publicara un trabajo. Y así fue como en 1880 Sautuola publicó su primer trabajo en el que mencionaba estas cuevas. Un artículo muy general en el que hablaba de hallazgos prehistóricos de la provincia de Santander. Pero ¿qué pasa? Que la élite de los estudios de prehistoria por aquel entonces se mostró muy escéptico. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho hace un momento. Tenían una idea muy prejuiciosa de cómo había sido nuestra propia evolución, tanto física como social, y no podía entrar en su cabeza que las culturas primitivas del Paleolítico, o tan primitivas como pensaban que eran, que ya fueran capaces de algo tan bonito y de algo tan simbólico como es el arte.
Se desató la polémica, se dijo que aquello no era posible, se señaló a Sautuola como que lo había pintado él mismo, o que igual había hecho que alguien se lo pintara, o incluso que Sautuola había sido engañado y que otra persona lo había pintado. Y ojo, que por aquel momento, gracias a todos los hallazgos en paleontología humana y en paleontología en general y en prehistoria, pues ya habíamos ido cambiando el chip acerca de nuestra propia evolución. Pero es que nos gusta a los humanos sentirnos muy especiales, sentirnos como seres mágicos y especiales tocados por una vara divina. Nos encanta sentirnos de esa manera. Y claro, imaginarnos que nuestros parientes primitivos ya eran capaces del arte cuando tienes en tu cabeza metido que tenían que ser algo completamente bruto, tosco y primitivo, sin ninguna especie de manifestación artística, pues esto chocó muy fuerte. De hecho, el arte se consideraba que era algo tan elaborado y tan perfeccionado que no podía aparecer ni en tribus muy primitivas, cosa totalmente falsa, como sabemos hoy en día. Pero como os podéis imaginar, pues la historia acabó bien, porque si no, no estaríamos hablando ahora mismo de Altamira ni sería famosa en el mundo entero. Y es que una serie de hallazgos que fueron teniendo lugar desde entonces, pues fueron poniendo a Altamira en el lugar que se merecía. Por ejemplo, se empezaron a encontrar piezas de arte mueble, ya fueran grabados o estatuillas, grabados en piedra o en hueso o en astas. Y hacia finales del siglo XIX ya se encontraron pinturas rupestres en algunas cuevas de Francia asociadas a estas pequeñas piezas de arte mueble y asociados a restos fósiles de megafauna del Pleistoceno. Estas piezas de arte mueble, a veces grabadas o esculpidas en hueso o en asta, habían aparecido asociados a estos restos fósiles de fauna del Pleistoceno en niveles originales paleolíticos, pleistocenos, no habían sido removidos, no habían sido puestos allí deliberadamente después, aparecieron perfectamente enterrados en su lugar de origen. Los restos fósiles además eran de mamuts, de bisontes, de fauna que actualmente está más que extinta. Así que poco a poco pues hubo un montón de evidencias independientes que fueron apoyando la autenticidad de las pinturas paleolíticas de Altamira. Pero si hubo un desencadenante brutal ya y definitivo, gracias al cual se reconoció la autenticidad de estas pinturas, fue gracias a un artículo de Émile Cartayac, un gran prehistoriador francés. Cartayac había sido muy escéptico y había criticado muy fuertemente las pinturas de Altamira. Pero después de estos hallazgos en Francia, se acercó de primera mano, por fin, hasta Cantabria para conocer de primera mano las pinturas. Y allí pues ya quedó totalmente convencido con toda la evidencia abrumadora. Cartayac publicó algo que no suele ser muy habitual, que es un artículo con una disculpa pública, llamado Las cuevas de Altamira, mea culpa de un escéptico, en la revista L'Anthropologie. Y por fin, tras este artículo, pues las pinturas de Altamira ocuparon el lugar que les correspondía y fueron aceptadas como debían. Respecto a la película, bueno, no es que como película sea una película redonda, perfecta y súper entretenida, pero si os interesa la historia de la ciencia, si os interesa esta historia de los descubrimientos en prehistoria, desde luego tenéis que verla. Es una película que otra cosa no, pero está hecha con cariño y te cuenta más o menos toda la historia desde que aparece como tal este pequeño agujero que abre esta cavidad de la cueva. Todo el proceso de Sautuola, de cómo estudia esto, cómo llega a la conclusión de lo que era, cómo intenta comunicar su descubrimiento a la comunidad científica. También hay un gran componente de la lucha interna que tienen en su hogar porque su mujer Conchita es una persona muy creyente y esto choca de frente también con sus creencias. De manera que eso, no es que sea una gran maravilla de película, pero si os gusta el tema y os interesa, yo os la recomiendo encarecidamente. Y además os interesa este tema de la prehistoria, hay muchos vídeos que estoy haciendo para la Fundación PALARC que son, aparte de paleontología humana, también son de prehistoria. De manera que si os interesa el tema, también os dejo aquí un enlace a otros vídeos que estoy publicando acerca de prehistoria y paleontología humana en el canal de la Fundación PALARC. Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os gustan estos vídeos acerca de prehistoria, que ya sabéis que ya he publicado algunos, porque es un tema que a mí me interesa bastante, pues me lo podéis poner abajo en comentarios. Y si habéis visto la película, también me ponéis en comentarios aquí abajo qué es lo que os ha parecido. Muchísimas gracias a todos y todas, sobre todo a todas las personas que me estáis apoyando activamente a través de los miembros del canal, o de Patreon, o de donaciones puntuales. Así como a todas las personas que comentáis todos mis vídeos, porque sabéis que esto me ayuda muchísimo a que se vean mucho más y a posicionar el canal. Así que comentad, compartid estos vídeos y ayudadme a que este canal crezca. Y ya está, que me enrollo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!
You didn't say the magic word.